Rafael. Bien, en los siguientes minutos yo quiero hablarles acerca del síndrome post-UCI. Como dice el doctor Castellanos, es algo posiblemente novedoso para todos los que estamos involucrados pues, en el manejo de pacientes, no solo críticos, sino también no críticos. Simplemente recordar que la medicina ha tenido avances muy grandes y esos avances desde el punto de vista de medicamentos, de estrategias de tratamiento, de soportes, hacen que los pacientes sobrevivan más tiempo. Muchos de esos pacientes tienen que pasar por unidades de cuidado intensivo y esto nos va a generar unas consecuencias que no solo van a ser para él, sino también para su núcleo familiar. Recordar que la especialidad de la medicina crítica se encarga del manejo integral de esos pacientes que están en una condición grave, que si no se hicieran algunas cosas, pues probablemente tendrían un desenlace fatal. Y las UCIs no son más sino lugares para monitorizar y tratar pacientes críticamente enfermos, que tienen algún grado de inestabilidad fisiológica, que requieren algún tipo de soporte tecnológico o vital que no puede ser dado en ninguna otra parte del servicio hospitalario en el que está. ¿Qué busca la medicina crítica? Simplemente prevenir, reducir y remover el riesgo temporal de muerte. Ese es como nuestro objetivo principal, tratar de sacar vivo al paciente. Pero tenemos un segundo objetivo que es recuperarlos con la menor discapacidad posible, que eso es la parte más compleja. Podemos sacar pacientes vivos, pero la idea es integrar a la sociedad y a su núcleo familiar un paciente con la menor daño posible. Hay tres revoluciones claves en el cuidado intensivo. El cuidado intensivo inició en el mundo sobre la década de los 50 y era hecho por médicos que obviamente pues no tenían especialidad en cuidado intensivo, sino que tenían alguna afinidad por el manejo de esos pacientes críticos. No fue sino hasta 1970 donde se reconoce el manejo de estos pacientes críticos por profesionales que sabían bastante de estas patologías, que estaban obviamente iniciando con esta nueva especialidad, pero lo que buscaban era ayudar a esas personas inicialmente que requerían ventilación mecánica. En Colombia, sobre la década del 60, en el 69 más o menos, fueron que empezaron las primeras unidades de cuidado intensivo. Y esa fue como la primera revolución. Médicos encargados del manejo directo de esos pacientes. Por la década de los 90 cambia un poco los objetivos del cuidado intensivo. Los médicos asumieron no solo la responsabilidad de la atención aguda del paciente crítico, sino también la atención del paciente que podíamos llamar que estaba moribundo. Y empezamos también a aprender que había que limitar esfuerzo y que todo tenía una medida que no se podía como exceder. Entonces no era solo sacar vivo al paciente, sino también ayudar, entre comillas, al buen morir de estos pacientes. Y aparece la última revolución del cuidado intensivo, donde se va mucho más allá y no solamente se habla del contexto de vida-muerte, sino también de todo lo que se puede hacer para disminuir toda esa carga de enfermedad que estamos asumiendo en los pacientes que van a las unidades de cuidado intensivo y los vamos a ayudar a prosperar después de sobrevivir de su enfermedad crítica. Es decir, ver un poquito más allá del cuidado intensivo y empezar a ayudar en todo lo que vendría después de haber estado en esta experiencia que puede ser bastante traumática para algunos pacientes y para algunos familiares. Y eso es lo que posiblemente vamos a llamar el síndrome post-UCI, que les voy a mostrar un poco más adelante. ¿Cuál es un modelo del enfermo crítico? Normalmente hay una buena calidad de vida antes de que la persona se enferme, mantiene su equilibrio de sus tres componentes principales, físico, psicológico y social. Una vez se enferma, bien sea que tenga que entrar a un servicio de urgencias o ir a un cuarto de cirugía o estar en una unidad de cuidado intensivo, ese equilibrio de sus funciones físicas, psicológicas y sociales se va a perder. Una vez sale de su condición crítica, empieza a mejorar, va a una sala general, sigue mejorando, puede haber complicaciones infecciosas y de otra índole, vuelve a perder su equilibrio y después cuando ya le damos salida, que lo mandamos a un proceso de rehabilitación, pues sigue con, entre comillas, algo de su comportamiento equilibrado, tanto físico, psicológico y social, pero si ustedes se fijan, él no recupera lo que tenía previamente. Cada que la persona ingresa a un centro hospitalario hay una pérdida de su equilibrio que no se va a volver a recuperar. Por eso es tan importante todo lo que se puede hacer de medicina preventiva para evitar que una persona enferme y al enfermarse tenga que exponerse pues a un sitio hospitalario. Sin duda el cuidado intensivo avanzó mucho desde que se conoció un poco la ventilación mecánica. Esta es un poco la historia larga de lo que es la ventilación mecánica, desde cuando se descubre el sistema respiratorio
más o menos por el año 200 de la era anterior, antes de Cristo, y vienen todos los avances de la ventilación mecánica. Sobre la década de los 50 más o menos empieza ya lo que es las ventilaciones de presiones positivas. Antes se hacía algo de presión negativa, lo que se llamó pues los pulmones de acero. Viene, que no es nuevo, sobre la década de los 70, la oxigenación con membrana extracorpórea. En el 67 se define algo que ha sido muy crítico para los que trabajamos en las unidades, que es el síndrome de dificultad respiratoria agudo, que fue descrito por Asban, Petty y Bigelow. Empezamos a aprender un poco los conceptos de cómo proteger el pulmón, estrategias de bajo volumen con el estudio ARMA en el 2000, la importancia de lo que llamamos la presión de conducción, que hace parte de todo lo que hacemos de ventilación de protección pulmonar, y obviamente sobre el 2019-2020 todo lo que ocurrió con la pandemia del COVID, todas las UCIs que tuvimos que hacer fuera de las unidades de cuidado intensivo, todas las ventilaciones mecánicas que tuvieron que improvisarse en salas de cirugía, etcétera. Pero algo importante es el monitoreo que tenemos de esos ventiladores, que hace que podamos entregar unos mejores parámetros al paciente, mucho más fisiológicos, entendiendo que la ventilación mecánica es antifisiológica, pero lo más fisiológicos posible para tratar de no hacer daño. Y eso fue otra cosa que se aprendió. La ventilación mecánica, si no se hace bien, va a generar una serie de daños que los vamos a llamar volutrauma, cuando dañamos el pulmón por sobredistensión de volumen, o barotrauma cuando dañamos el pulmón por aumento de presiones, o atelectrauma cuando estamos abriendo y cerrando permanentemente el pulmón, nos genera fuerzas de cizallamiento que van a dañar los alvéolos, y todo eso se va a traducir en liberación de citoquinas, que lo vamos a llamar biotrauma, y nos va a generar disfunción orgánica múltiple. Es decir, si nosotros no hacemos bien con una adecuada ventilación de protección pulmonar, esto que es antifisiológico, pues vamos a tener algunas dificultades graves con el paciente que nos van a llevar de esa enfermedad primaria en la que llegó a una enfermedad adquirida propia de una ventilación inadecuada. Es muy importante en cualquier especialidad saber cuáles son las estrategias que disminuyen mortalidad. Esto es una encuesta que se hace de medicina basada en democracia con expertos en cuidado intensivo, y conocemos claramente que hay una serie de estrategias que pueden disminuir mortalidad, como por ejemplo ventilar no invasivo a los pacientes con EPOC, la ventilación de protección pulmonar, el uso de trombolíticos en el infarto y en el embolismo pulmonar cuando está indicado, la posición prona en SRA, el ácido tranexámico en trauma craneoencefálico, el clopidogrel en infarto agudo de miocardio, y así podríamos nombrar otra cantidad de estrategias que nos pueden ayudar a disminuir mortalidad. Y eso es un poco uno de los objetivos que tenemos en UCI, disminuir mortalidad. Y ya les decía que el otro objetivo es la menor discapacidad posible, que lo vamos a ir desarrollando durante toda la charla, de cómo impactar en esa disminución de la discapacidad. Pero también tenemos estrategias que aumentan mortalidad, las tenemos que conocer cuando sobrealimentamos a los pacientes, cuando les ponemos hormona de crecimiento, que hubo algunos, digamos, estudios para eso, o cuando le ponemos salbutamol a los pacientes con SRA. Lo que buscaba el salbutamol en los pacientes con síndrome de dificultad respiratoria aguda era estimular las acuoporinas para que saliera agua más rápido del pulmón, y se vio que eso lo que hacía era aumentar mortalidad. Cuando hacemos hipotermia en meningitis, también aumentamos mortalidad. O cuando ponemos corticoides en trauma craneoencefálico, o la albúmina en trauma craneoencefálico, que sabemos que también aumenta mortalidad. Entonces, conociendo esas cosas, pues nos ayuda a tener un poco más precisión en lo que hacemos, sin necesidad de tener pues muchas citoquinas y muchas cosas. Son estrategias realmente sencillas y fáciles que podemos conocer para evitar hacer daño en los pacientes. Pero tal vez lo más importante, y eso me parece que es válido para todas las especialidades que manejamos, es conocer cuáles son nuestros principales errores médicos. Y esto es un artículo muy interesante que sale este año de un grupo de expertos donde ponen las 10 estrategias que probablemente se consideran errores cuando estamos manejando los pacientes. Los rojitos, los que están con círculo rojito pueden asociarse con mortalidad, y los que están con triangulito amarillo pueden tener peores desenlaces. Por ejemplo, cuando hacemos sobrecarga de líquidos, y esto es algo que ha ido y venido del cuidado intensivo. Antes manejábamos volúmenes muy altos, infusiones de cristaloides o coloides. Hoy sabemos que eso es deleterio y manejamos más líquidos restrictivos.
Cuando sobresedamos los pacientes, eso tiene unas consecuencias garrafales desde el punto de vista de tiempos de estancia en ventilación mecánica, exposición a bacterias y todo lo que puede ocurrir con el delirio y la discapacidad cognitiva cuando hacemos una sobresedación a los pacientes. Entonces tenemos ahora objetivos muy claros con unas escalas, principalmente la escala de RASS, que es la escala de sedación que utilizamos. Dependiendo de la patología, sabemos en qué grado de sedación queremos tener al paciente. Esto que es lo más complejo, el uso irracional de antibióticos. Tenemos pacientes muy graves que están febriles con leucocitosis y siempre tratamos de equivocarnos en función del paciente, asumimos que tienen procesos infecciosos que no es fácil en tiempo cero definirlos y terminamos poniendo antibióticos de amplio espectro que posiblemente muchos de esos pacientes no lo necesitarían, pero no tenemos una prueba que nos pueda decir tempranamente, ojo, ese paciente no está infectado, lo que tiene es una respuesta inflamatoria porque tiene pancreatitis, porque está quemado, porque está traumatizado, etcétera. Las transfusiones sanguíneas también, el abuso o la transfusión inadecuada va a generar problemas que incluso pueden ser fatales, pueden generar muchas complicaciones. Nos preocupa mucho el TRALI, que es la lesión pulmonar inducida por la transfusión, que va a dar un SRA que puede llevar a un desenlace fatal. La inmovilización es algo que estamos tratando de luchar en las unidades de cuidado intensivo, haciendo estrategias de movilización temprana, rehabilitaciones tempranas para disminuir los tiempos de estancia en las unidades de cuidado intensivo y una parte de lo que vamos a ver más adelante, que es la miopatía del paciente crítico. Los sobretratamientos, menos es más, definitivamente en cuidado intensivo y posiblemente en muchas de nuestras especialidades, poner un poco menos de cosas para los pacientes va a ser mejor. Usamos una cantidad de drogas que a veces ni siquiera sabemos las interacciones de unas con otras y posiblemente estamos actuando negativamente con eso. Abusar de test de laboratorio. Eso también ha cambiado en el cuidado intensivo. Se tenían lo que se llamaban las rutinas de UCI, donde se tomaban unos paneles de laboratorio todos los días. Somos ahora mucho más racionales y tomamos exclusivamente los laboratorios que necesita el paciente para poder tomar decisiones y para saber la evolución de ese paciente. El sobreuso del monitoreo invasivo. Eso es pues una tentación que tenemos cuando estamos en cuidado intensivo de querer tener todas las variables fisiológicas absolutamente medidas y cuantificadas para poder hacer alguna manipulación de esas variables fisiológicas. Hoy contamos afortunadamente con muchos métodos no invasivos que nos permiten evaluar gasto cardíaco y otras condiciones de volemia, etcétera, que nos pueden servir para evaluar el estado de perfusión del paciente y la capacidad que tiene ese paciente de responder a las estrategias que estamos usando. De hecho, el Swan-Ganz, que fue muy conocido por muchos de nosotros en épocas anteriores, lo ponemos muy poco. Yo pensaría que si pasamos uno al año es demasiado. Bien, con respecto a la profilaxis de las úlceras de estrés, hemos aprendido que no todos los pacientes necesitan profilaxis de úlcera de estrés. La modificación del pH del estómago nos va a llevar a sobrecrecimiento bacteriano y nos puede predisponer a más infecciones, específicamente neumonías. Entonces somos más racionales en el uso de esto. Y definitivamente la malnutrición, es decir, tener a los pacientes sin nutrición o todo lo contrario, tenerlos sobrealimentados va a tener problemas. Entonces, conociendo esos errores médicos, es mucho más fácil tratar de darle al paciente lo que necesita, haciéndole el menor daño posible y buscando, por un lado, nuevamente, objetivo principal, que salga vivo de la UCI, pero segundo, que salga con la menor discapacidad posible. ¿Qué le ocurre a un paciente en cuidado intensivo? Seguramente si algunos de ustedes han tenido la experiencia pues, con alguno de sus familiares o de pronto la experiencia de ustedes mismos que han tenido que estar en una unidad de cuidado intensivo, que son absolutamente necesarias para salvar la vida de muchos pacientes, ellos se exponen a muchas cosas, se exponen a ruido, y quien lo creyera, pero el ruido va a generar delirio en muchos de los pacientes, se exponen a infecciones, que es nuestro principal enemigo. El hecho de tener un tubo orotraqueal puesto, el hecho de tener una sonda vesical, el tener que pasar una serie de catéteres para mantener sus funciones vitales, va a franquear esas barreras naturales de defensa y nos va a aumentar la probabilidad de infecciones con gérmenes nosocomiales y cada vez con mayores multiresistencias. Pero tal vez lo más grave es esto, el distanciamiento familiar. Por eso se estaba haciendo antes de la era del COVID, pues UCI de puertas abiertas, donde la familia pudiera estar incluso 24 horas del día. Ese distanciamiento familiar, sacarlo de su núcleo es algo extremadamente grave, lo cual va a generar delirio y alteraciones cognitivas importantes en los pacientes, sensación de abandono y otra cantidad de consecuencias tanto para el paciente como para la familia. La pérdida de la relación día-noche, cuando no tenemos UCIs con ventanas
no sabemos si es de día, si es de noche, los pacientes están absolutamente desubicados y esto va a generar delirio y otra serie de comportamientos anormales. La pérdida del entorno laboral, esto sí que es importante cuando un paciente es el que suministra en la parte económica de su casa, pues esto le va a generar una cantidad de problemas, angustias, etcétera, de no poder cumplir con sus obligaciones. La malnutrición. Muchos pacientes no los podemos nutrir en forma adecuada por diferentes razones, alteraciones propias de su tracto gastrointestinal, etcétera, y esa malnutrición nos va a pasar también cuenta de cobro desde el punto de vista de funciones cognitivas, de miopatía, etcétera. La exposición al dolor. El dolor es algo frecuente en las unidades de cuidado intensivo. El tener tubos puestos genera dolor. El que estén aspirando el tubo orotraqueal genera dolor. El tener que tomar unos gases arteriales o una venopunción, todo eso va a generar dolor. El mover a los pacientes en la cama va a generar dolor. El estar intubado con sonda vesical con catéter central. Y la deprivación del sueño. Hagamos un ejercicio de no dormir 4 o 5 días y miremos a ver qué nos pasa a nosotros. Y esto va a ocurrir mucho en el contexto del cuidado intensivo. Hay ruidos, se están tomando signos vitales, funciona 24 horas al día como si fuera de día, lo cual hace que los pacientes sufran de deprivación del sueño. Sin duda, pues la enfermedad de ingreso pues, va a marcar también todas las comorbilidades que tenga y el uso de fármacos, los opioides y las benzodiazepinas. Por alguna época pasábamos revistas con farmacólogos en la UCI, pero era muy difícil porque ellos nos miraban todas las interacciones de los medicamentos y llegaba un momento en que prácticamente uno no podía formular nada. Hay unas interacciones que son absolutamente indispensables saberlas, pero de todos modos entender que unos fármacos interactúan con otros y posiblemente tenemos que ser mucho más racionales cuando ponemos toda esa cantidad de polifarmacia. Entonces, un paciente crítico se expone a toda esta cantidad de elementos que nos van a generar una serie pues, de problemas. Esto ha sido un poco como la historia, la línea de tiempo en el cuidado intensivo, desde cuando empiezan la ventilación mecánica invasiva con el doctor York, cuando se crean las primeras sociedades de cuidado intensivo, cuando se empieza a hablar algo ya de los desenlaces del paciente que está en la unidad de cuidado intensivo, cuando se crea la Sociedad Europea de Cuidado Intensivo, cuando empiezan a aparecer los primeros tablas o criterios de severidad con el Apache 1, después el 2, el 3, el 4, cuando ya empieza a hablarse de algo de alteraciones post-UCI, se empieza a ver algo de la disfunción cognitiva que tienen estos pacientes y solo hasta el 2010 se hace como el primer consenso de decir, bueno, definitivamente estos pacientes que estamos sacando vivos tienen una serie de dificultades que son comunes a todos esos pacientes y que habría que tratar de impactar para disminuir esto, tanto en el tiempo que están en UCI como en el tiempo que están en sala general, como cuando ya pueden reintegrarse a su núcleo familiar. Y cada vez se escribe más al respecto. Este es un artículo que aparece en la semana pasada, en el cual se muestra cuántos artículos se han escrito de este tópico en los últimos 10 años. Entonces, 145 artículos con 103 revisiones, y si se fijan, a medida que va pasando los años, se va incrementando el número de artículos. Obviamente en el 2020, 2021 y 2022 aparecieron muchos relacionados de síndrome post-UCI, más por el tema de los pacientes COVID, en el cual vamos a ver más adelante que se puede mezclar lo que es el síndrome post-UCI con el paciente del síndrome post-COVID. Esto es una revisión que hace también un grupo de enfermería donde miran en la línea de tiempo después del 2010 sobre qué se ha escrito acerca del síndrome post-UCI. Si ustedes se fijan, es más sobre delirio, sobre alguna cosa del impacto del PICS, sobre el seguimiento post-UCI, sobre cómo hacer la rehabilitación y las intervenciones farmacológicas de estos pacientes. Todo enfocado más hacia eso, hacia esa disfunción cognitiva y hacia cómo rehabilitar este tipo de pacientes. Se conoce desde hace ya más de 20 o 21 años que los pacientes que salen de cuidado intensivo tienen una mortalidad que no es solo en el momento de la UCI, sino que es una mortalidad tardía. En esta serie ya antigua, fíjense que a un año un buen porcentaje de pacientes que salieron de cuidado intensivo habían fallecido. Y los que se pueden recuperar totalmente es un porcentaje muy bajo. Obviamente intentamos hacer cada vez estrategias mejores, buscamos que esos pacientes tengan menos problemas en las unidades de cuidado intensivo para tratar de impactar también en estos desenlaces que son un poco nefastos. Sobre el 2010 se hace la primera reunión y en el 2012 aparece publicado esto, que es la base del síndrome post-cuidado intensivo.
Entonces, ¿cómo lo vamos a definir? Se define como un empeoramiento, es decir, que el paciente ya traía alguna alteración y se empeoró, o algo nuevo que altera tres componentes fundamentales: el componente físico, con una debilidad adquirida en la unidad de cuidado intensivo; el componente cognitivo, con una alteración de su pensamiento y juicio; y el componente del estado de salud mental. Esto se genera después de padecer una enfermedad crítica y persiste más allá del entorno del cuidado hospitalario. Entonces, el PICS se puede dividir en los sobrevivientes de UCI o en la familia del paciente. Esos sobrevivientes de UCI, tres componentes: salud mental, disfunción cognitiva y alteración física; y en los cuidadores o en los familiares, alteración de la salud mental. En la descripción clásica, ellos lo definen en la familia: todas las alteraciones de salud mental que tienen que ver con ansiedad, depresión, estrés postraumático, cuadros dolorosos complicados que nos va a alterar la calidad de vida. Y en el paciente, todo lo que tiene que ver con salud mental: ansiedad, depresión, estrés postraumático; todo lo que tiene que ver con alteración cognitiva, función ejecutiva, memoria y atención; y todo lo que tiene que ver con el componente físico, principalmente en pacientes que estuvieron intubados, pues todas las secuelas pulmonares que van a quedar, y todo el componente neuromuscular que finalmente van a alterar la calidad de vida. Entonces, inicialmente, cuando hablamos de PICS, nos estamos refiriendo no solo al daño del paciente, sino al daño de la familia. Y el daño del paciente tiene tres componentes fundamentales: salud mental, alteración cognitiva y alteración física. Pero está ido un poco más allá, y en el 2021 el doctor Rousseau propone pues estos otros componentes. En gris, pues básicamente lo que conocemos, y los otros son los nuevos componentes. Hay unos factores contribuyentes que tienen que ver con el estado de salud de base del paciente, con los factores relacionados a la atención en la UCI y con todo lo que puede generarse después de haberse atendido en la UCI. Viene el PICS con los tres componentes de alteraciones funcionales, cognitivas y mentales. Estas funcionales lo hablamos del componente físico. Y ese PICS expandido tiene otros componentes fundamentales, al cual le damos mucha importancia en este momento, que es todo el tema de la osteopenia, la sarcopenia, y está metida también, los desórdenes metabólicos. Vamos a ver algunas cosas de lo que ocurre con estos pacientes: la disfunción endocrina que va a generarse, la vulnerabilidad, la fatiga, los desórdenes del sueño y el dolor crónico. Entonces, no solo son estos tres eslabones fundamentales, sino hay otra cantidad de componentes que nos van a dar unas consecuencias: un incremento en costos, unos problemas sociales, una readmisión hospitalaria y reducción definitivamente de la calidad de vida. Entonces, el panorama es un poco complicado. Pasar por una unidad de cuidado intensivo y posiblemente por un centro hospitalario va a generar una serie de cambios que tenemos que intentar prevenirlos en la medida que se pueda, e intentar también corregirlos en la medida que podamos también. Esto es un estudio japonés, donde se trata de mirar cuál es la prevalencia de ese síndrome postcuidado intensivo. Es un estudio que se hizo en 16 unidades de cuidado intensivo. Se tomó como referencia pacientes que tuvieran más de 48 horas en ventilación mecánica. Se hizo un seguimiento a 6 meses de esos pacientes, en total 192 pacientes. 25% habían muerto a los 6 meses, o sea, nuevamente los pacientes salen vivos. A veces nuestros estudios de mortalidad van máximo a 3 meses, pero no sabemos más allá. Y fíjense que los pacientes de cuidado intensivo fallecen a los 6 meses o al año. O sea que esos pacientes, que cuando hacemos estudios de mortalidad, debía hacerse seguimientos mucho más largos. El PICS, es decir, el síndrome post-UCI, ocurrió en el 63% de los pacientes. Las alteraciones físicas, sin duda, fueron importantes en el 32%, las mentales en el 6% y las cognitivas en el 37%. Este es otro estudio publicado el año anterior, donde ustedes se fijan los componentes cognitivos, principalmente estrés postraumático, ansiedad y depresión, y cómo pueden también unirse todos esos componentes. Un paciente puede tener ansiedad, estar deprimido y tener estrés postraumático. Y este es exactamente lo mismo a los 13 y a los 12 meses. Fíjense que los pacientes tienen depresión, alteración cognitiva y algún grado de inhabilidad que se perpetúa incluso hasta por 12 meses. O sea, esto es un problema serio que va a durar tiempo, y como vamos a ver más adelante, incluso puede extenderse hasta 5 años después, y muchos no se recuperan completamente. Es más o menos eso, o sea, menos del 10% de los pacientes con ventilación mecánica mayor de 4 días quedan completamente bien. Por ejemplo, la debilidad adquirida en la UCI puede presentarse hasta en el 25-80% de los pacientes que estuvieron ventilados más de 4 días.
Las alteraciones cognitivas pueden persistir por años hasta en el 80% de los pacientes, o sea, es un panorama, digamos, complejo. Y la familia también va a verse comprometida. Hasta el 75% de los familiares pueden generarse algún tipo de ansiedad. Puede haber síntomas de estrés postraumático hasta casi en 1 de cada 2 miembros de la familia y otra serie de alteraciones más que todo cognitivas. O sea, cuando metemos un paciente a la unidad de cuidado intensivo, no solo estamos generando una serie de problemas para él, sino también para todo su entorno familiar. Conociendo ese panorama, miremos un poco cuáles son los factores de riesgo. Y los factores de riesgo, dependiendo de cada uno de los componentes, pues vamos a tener unos factores de riesgo, pero sin duda el principal es la duración de la ventilación mecánica. Por eso intentamos ahora tener estrategias de poca sedación, de ventilación de protección pulmonar, estrategias de cómo prevenir las infecciones asociadas a la ventilación mecánica para poder liberar rápidamente al paciente de la ventilación mecánica. La hiperglicemia es uno de los enemigos que tenemos en el cuidado intensivo. La mayor parte de pacientes hacen hiperglicemias agudas relacionadas con sus hormonas contrarreguladoras por la situación de estrés, muchas veces por los medicamentos que tenemos que usar, corticoides, nutriciones, etcétera, nos va a generar hiperglicemia que tenemos que intentar manejar para disminuir estos desenlaces adversos. Todo lo que tenga que ver con síndrome de respuesta inflamatoria sistémica nos va a poner los pacientes a riesgo, la sepsis, la falla orgánica, la inmovilidad, el reposo en cama, los corticoides sistémicos, enfermedades adquiridas en la UCI, específicamente las infecciones, cuando los pacientes se perpetúan en ventilación mecánica porque la resolución de su lesión pulmonar es muy lenta, los pacientes entre más edad tengan, más complicaciones van a tener y obviamente los traumas que se generen en la unidad de cuidado intensivo, lo que el paciente recuerde en su memoria, la sedación que usamos, el que hayan estado agitados, el que tengan algunas consideraciones como poca educación, como síntomas psiquiátricos antes de entrar a cuidado intensivo, como coeficientes intelectuales un poco más bajos, como que hayan presentado delirio, que hayan tenido condiciones que generen algún grado de hipoxia, entendido hipoxia como disminución de la oxigenación tisular y nuevamente la desregulación de la glucosa. En general, pacientes que están en ventilación mecánica con respuesta inflamatoria sistémica, sépticos, que tienen múltiples medicamentos, sedación, deprivación de sueño, esos pacientes van a estar a riesgo de generarnos un síndrome post-UCI. Y la familia también va a tener una serie de factores de riesgo que están relacionados con el género femenino, con alteraciones en la comunicación, el sentir que no les están explicando adecuadamente lo que tiene su familiar y otra serie de condiciones que nos van a generar pues esos desenlaces adversos familiares de índole, digamos, psiquiátrico. Entonces, ya para redondear esto, ¿cuáles serían los síntomas del síndrome post-UCI? Entonces, síntomas cognitivos, disminución de la memoria, problemas de pensamiento, dificultad para hablar, olvido, pobre concentración, organización de problemas y resolución, alteraciones sensoriales. Desde el punto de vista de salud mental, trastorno de estrés postraumático, pesadillas, recuerdos no deseados, todo lo que tiene que ver con ansiedad, depresión, disminución de la motivación, irritabilidad, insomnio, aburrimiento, miedo, inseguridad, dificultades en el empleo. Y los síntomas físicos que nos preocupan muchísimo también, que es todo lo que tiene que ver con debilidad muscular, fatiga, disminución de la movilidad, pérdida de apetito, pérdida de peso, dolor, deterioro de la independencia, el tener que tener cuidadores para que hagan pues, la mayor parte de las actividades de la vida diaria y obviamente todo lo que tiene que ver con alteración de las pruebas funcionales respiratorias. Y para los cuidadores, ¿qué es los síntomas principales? La ansiedad y la depresión, el sentirse que no pueden con la situación en la que están, todo el tema del estrés que se genera, todo el tema del estrés postraumático, el dolor y obviamente todos los cambios en el hábito del sueño para los cuidadores. Entonces, el PICS lo podremos entender como una serie de factores dependientes del huésped, la edad, la demencia, el estado pre-UCI, la historia psiquiátrica, una serie de factores relacionados con la exposición, es decir, el diagnóstico por el cual entraron, una serie de condiciones como las endocrinopatías, la anemia, la hipoxemia, la infección, la inflamación y factores propias de la unidad de cuidado intensivo. Inmovilidad, procedimientos invasivos, el que haya luz, ruido, la sedación, todo eso nos va a generar atrofia, delirio, alteraciones del gusto, encefalopatía,
despertares, malnutrición, miopatía, neuropatía y dolor, y que eso lo vamos a llamar PICS, con una alteración cognitiva, alteración física y el problema mental. Sin duda, uno de los protagonistas principales es lo que llamamos la inflamación crónica del paciente crítico, o el paciente crítico que se cronifica, que es lo que nos pasa en una buena parte de las unidades de cuidado intensivo. En la medida que hacemos mejor las estrategias, logramos que los pacientes sobrevivan, pero que duran más tiempo en esa condición crítica. El paciente se inflama y al mismo tiempo hay una fase antiinflamatoria. Cuando se inflama puede ser de tal magnitud que genere disfunción orgánica múltiple y fallezca el paciente. Pero si no fallece el paciente, entonces va a continuar en una fase crónica que también la vamos a llamar PICS, pero es un PICS diferente a este otro. Este otro hace referencia a alteración cognitiva, a alteración mental y alteración psiquiátrica. Este PICS viene de la sigla de inflamación persistente, inmunosupresión y catabolismo. Y esa inflamación persistente se va a presentar después del día 14. Vamos a tener generalmente un marcador inflamatorio que puede ser la proteína C reactiva mayor de 50. La fase de inmunosupresión la vemos con el conteo de linfocitos. No tenemos involucrado mucho nosotros lo de los linfocitos. Por alguna razón todos vemos el cuadro hemático y nos interesa más es ver los neutrófilos y nos preocupa cuando los neutrófilos se suben. Pero debemos aprender a estar mirando también los linfocitos. Linfocitos por debajo de 800 implican que hay inmunosupresión y nos ponen esos pacientes a riesgo. Lo aprendimos mucho más con el tema del COVID, que era un marcador de, digamos, de severidad o de desenlaces adversos el tener linfocitos por debajo de 800. Y el estado hipercatabólico. Estos son pacientes inflamados crónicos, es decir, que se quedan crónicamente en la unidad de cuidado intensivo y que sigue pues todo su componente activo que nos va a generar sin duda este otro problema adicional del PICS. Entonces, UCI más de 14 días, PCR mayor de 50, linfocitos por debajo de 80 y albúmina por debajo de 3 y obviamente pérdida del 10% del peso. Todo eso nos dice que el paciente está en un PICS, es decir, en un estado inflamatorio hipercatabólico de paciente crítico. ¿Cuáles son los mecanismos moleculares de este síndrome post-UCI? Cada vez se conoce mucho más. El paciente ingresa a cuidado intensivo, tiene unas manifestaciones agudas, el delirio, y ese delirio va a mantenerse como un síndrome post-UCI con alteraciones neuropsicológicas. La lesión pulmonar aguda, llámese SRA, neumonías o otro tipo de lesión pulmonar, se puede, y el uso de ventilación mecánica nos va a llevar a una disfunción pulmonar crónica. La miopatía y la neuropatía nos va a llevar a una debilidad adquirida en la UCI y otras fallas orgánicas nos va a llevar a una disfunción orgánica crónica. Entonces, son muchas cosas que pueden ocurrir en un paciente cuando está en una unidad de cuidado intensivo. Se tratan de explicar cada uno de por qué se va a alterar el pulmón, una serie de cambios inflamatorios que se van a generar, que nos pueden llevar a fibrosis. Conocemos el modelo claramente del síndrome de dificultad respiratoria aguda, con un proceso exudativo, después fibroproliferativo y fibrótico, que nos va a llevar pues a una discapacidad pulmonar importante. Todas las alteraciones de tipo cognitivas que tiene que ver también con inflamación sistémica, con paso de algunas citoquinas especiales por la barrera hematoencefálica que nos van a llevar a apoptosis neuronal, activación celular, a depósitos amiloides que nos van a generar realmente daños cognitivos importantes. Y todo lo que tiene que ver con la inflamación sistémica y con una cantidad de mecanismos proteicos, etcétera, que van a llevar finalmente a una polineuropatía del paciente crítico, una disfunción ventricular, disfunción mitocondrial y a una alteración de la regulación del calcio, que todo eso nos va a generar una debilidad del paciente crítico. Entonces, redondeando un poco, ¿cuáles serían las alteraciones físicas del paciente que sale de UCI? La miopatía y la neuropatía del paciente crítico, que es algo que vemos con mucha frecuencia. Todo lo que tiene que ver con la disfunción del diafragma, sobre lo cual hacemos más exámenes en este momento. Alteraciones funcionales, la endocrinopatía del enfermo crítico, con la cual necesitamos pues que nuestro grupo de endocrinología nos ayude mucho en el soporte de estos pacientes. Todo lo que tiene que ver con la diabetes post-UCI y la inmunosupresión adquirida en las unidades de cuidado intensivo. La enfermedad neuromuscular puede ocurrir en el 25 al 75% de los pacientes críticos, sobre todo cuando están ventilados más de 4 días y cuando hemos tenido que usar pues, relajantes musculares, eso pues, puede empeorar un poco este tema. Puede ser generalizada y simétrica, casi siempre es más proximal que distal, compromete los músculos respiratorios, respeta los músculos de la cara, vamos a tener una hipotonía en estos pacientes, los reflejos osteotendinosos van a estar disminuidos o normales
Y la debilidad puede ser o bien por polineuropatía o por miopatía o por la suma de las dos. Es lo que llamamos la polineuropatía y miopatía del paciente crítico. Antiguamente le llamamos desacondicionamiento, hoy sabemos que es una enfermedad neuromuscular del paciente crítico y con una serie de hallazgos que cada vez permiten precisar más qué es lo que ocurre, con alteraciones en la función catabólica y anabólica, el hecho de estar inmóvil, el no usar el músculo, el de estar en ventilación mecánica, eso va a funcionar como si fuera una denervación el paciente, va a haber trastornos específicos sobre la fibra muscular, va a haber problemas sobre la mitocondria y todo eso, finalmente, toda esa cascada de eventos que son un poco complejas, nos va a llevar a la pérdida de la función del músculo y a la alteración del nervio que va a estimular ese músculo y vamos a tener la polineuropatía del paciente crítico que puede perpetuar la estancia en UCI y obviamente las necesidades de ventilación mecánica. Entonces, hay algunos factores que nosotros podemos modificar que nos pueden disminuir esa enfermedad neuromuscular. La hiperglicemia sin duda nos va a inducir mucho más polineuropatía del paciente crítico. El hecho de tener nutrición parenteral también nos va a generar mucho más debilidad muscular y polineuropatía del paciente crítico. El tener que usar vasoactivos a dosis altas, el tener que poner corticoides en los pacientes, relajantes musculares y otra serie digamos, de elementos como los sedantes y los antibióticos también nos van a generar esto, sobre todo algunos como los aminoglicosidos, quinolonas, etcétera, y el reposo prolongado en cama. Sobre estas cosas podemos actuar, sobre la hiperglicemia, sobre la nutrición parenteral, sobre estas estrategias medicamentosas de UCI, sobre la inmovilidad. Probablemente podemos actuar poco sobre estos factores no modificables. Los scores de severidad, el que esté muy inflamado el paciente, el que tenga falla orgánica múltiple, el que necesite ventilación prolongada, el que se vaya a una enfermedad crítica crónica, los altos niveles de lactato y algunos demográficos como la obesidad antes de entrar el paciente a la UCI, el ser de género femenino y el tener mayor edad. Entonces hay unos factores sobre los cuales podemos impactar y otros sobre los cuales no podemos impactar. ¿Cómo se valora la fuerza muscular? En todos los estudios se hace con la escala de la fuerza muscular del MRS y básicamente se da esto, de 0 a 5 se miran unos grupos musculares y un valor por debajo de 48 se considera como definitorio de debilidad adquirida en la unidad de cuidado intensivo. Entonces, esa enfermedad neuromuscular del paciente crítico tiene unas complicaciones a corto tiempo y unas complicaciones a largo tiempo. A corto tiempo aumenta la mortalidad en la UCI, aumenta los días de hospitalización, aumenta el costo de la hospitalización, aumenta los días de ventilación mecánica, nos va a generar falla en la extubación y desórdenes de la deglución. Y por largo tiempo va a haber una mortalidad post-UCI aumentada, hay una disminución de la posibilidad de poder sacar esos pacientes a su casa, hay una alteración funcional física importante, generalmente tenemos que mandarlo o pues donde se tienen otros hospitales de menos, digamos, nivel de complejidad o centros de rehabilitación que realmente nosotros no contamos claramente con eso acá y obviamente mayores días de rehabilitación en esos pacientes. Entonces la enfermedad neuromuscular es algo que nos va a generar bastantes problemas en este tipo de pacientes. Pero esa debilidad neuromuscular va a tener también impacto en la sobrevida. Ustedes se fijan aquí en rojo, los pacientes que tenían mayor debilidad muscular, al cabo de seguimiento en años tenían mayor mortalidad y lo mismo en esta gráfica de al lado, en este estudio de seguimiento, definitivamente la debilidad muscular adquirida en la UCI va a tener impacto tardío en mortalidad. Va a haber también disfunción diafragmática y esto ocurre rápidamente en los enfermos críticos, es multifactorial, relacionado con pérdida de la fuerza sin pérdida de masa muscular, como un desequilibrio retardado entre una proteólisis exagerada y una síntesis de proteína deteriorada. Lo que se busca es mantener la ventilación espontánea, tratar de evitar los fármacos neuromiotóxicos y mantener el control de electrolitos y las glucosas, y la glucosa, perdón, para tratar de impactar en esto. Y algunas veces, algunos estudios de estimulación diafragmática temporal representan una bien interesante de investigación. Lo que intentamos en los pacientes críticos es que no sobreusen el diafragma, pero tampoco que esté totalmente quieto el diafragma. Buscamos un equilibrio en el cual el paciente haga actividad diafragmática sin que se fatigue, pero sin que deje de usar su diafragma, cosa que no es fácil. Con respecto a las alteraciones funcionales, pues ya lo veíamos, hay una cantidad de factores propios del paciente en cuidado intensivo que lo ponen a riesgo de desarrollar pues todos los componentes del PICS.
¿Cómo medimos las alteraciones funcionales? De muchas formas. Estas son las que recomiendan en algunos artículos, el FIM, el Bartel, la escala de Katz, el Lawton, los TICS, el EQ5D, el WUDAS. Cada uno tiene como su indicación, que no es del caso, puedes revisarlas acá. Quería tocar un temita rápido que es la endocrinopatía del paciente crítico. Y la respuesta neuroendocrina de estos pacientes es absolutamente bifásica. Hay una fase hiperaguda en el cual hay una liberación de hormonas contrarreguladoras, se aumenta el cortisol, se aumenta la hormona del crecimiento, hay el desacoplamiento del factor de crecimiento similar a la insulina 1 y supresión de todos los ejes tiroideo y gonadal, y esta respuesta es adaptativa. Lo que busca es proporcionar sustratos endógenos y posponer el anabolismo. Es lo que llamamos un poco como la autofagia. Toda esta cantidad de hormonas contrarreguladoras lo que buscan es que el paciente tenga cómo mantenerse energéticamente mientras está pasando por esa primera fase. Básicamente todo el tema de glucogenólisis, neoglucogénesis, etcétera, que nos va a generar en promedio 800 calorías en ese paciente. Y la fase crónica se caracteriza por una disminución general de ese gasto hipotalámico. Hay una estimulación ineficaz de la glándula hipofisiaria, ya un estado continuo de hipercatabolismo que puede ser perjudicial en los pacientes. Ya veíamos ese estado hipercatabólico persistente después de 14 días y va a ocurrir toda la hiperglicemia de estrés que ocurre frecuentemente en el paciente crítico y que puede incrementar el riesgo de diabetes tipo 2. Y esto es un poco los factores que se han relacionado en la diabetes post-UCI. Puede haber una predisposición con una reserva inadecuada de células beta, historia familiar o obesidad. Puede haber una resistencia persistente a la insulina, una disfunción autonómica, una dismotilidad gástrica persistente, una atenuación parcial del efecto de las incretinas y una reducción de la actividad física en los sobrevivientes de UCI, que todo esto sumado nos puede generar diabetes post-UCI en esos pacientes. Con respecto a la inmunosupresión adquirida en UCI, se conoce que estos pacientes van a tener desactivación de monocitos, va a haber una depresión de células dendríticas, una expansión de células supresoras mieloides, la linfopenia que ya hablábamos. Todo eso nos va a generar una mayor susceptibilidad a las infecciones nosocomiales. Todos estos pacientes que sobreviven de UCI son propensos a complicaciones infecciosas y no infecciosas a largo plazo. Y historias de infecciones bacterianas y el uso recurrente de antibióticos se asociaron con un mayor riesgo de desarrollar neoplasias malignas hematológicas y sólidas de nueva aparición. Posiblemente muchas de estas cosas explican por qué esos pacientes tardíamente terminan falleciendo. Y es una forma para que nos entiendan los auditores que cuando se infecta un paciente no es porque estamos haciendo mal nosotros el trabajo, es porque estos pacientes están verdaderamente inmunosuprimidos y adicionalmente tienen una cantidad de elementos de monitoreo y de manejo que van a generar esas barreras naturales de defensa. No es mala práctica que se infecte un paciente. Los pacientes cuando ingresan a un ambiente hospitalario, entre más graves estén, más posibilidad tienen de infectarse. No podemos manipular esta inmunosupresión propia del paciente crítico, por lo cual es imposible tener infecciones cero. Con respecto a la dimensión mental, pues esos pacientes van a tener trastornos del estado de ánimo, como ansiedad, depresión, estrés postraumático, preocupación excesiva, pérdida del interés, falta de apetito, insomnio. El estrés postraumático incluye respuestas afectivas y conductuales a estímulos que provocan escenas retrospectivas, hiperexcitación y ansiedad severa, así como recuerdos intrusivos y evitación de experiencias que provocan síntomas. En pacientes que cursaron con síndrome de dificultad respiratoria al año, se reportó que el 36% tenían depresión, el 39% estrés postraumático y el 62% ansiedad. Y alteraciones en función sexual hasta en el 43% de los pacientes. El delirio es algo que está muy frecuente en todos estos pacientes. Todos conocemos que puede ser hiperactivo, hipoactivo o mixto. Está relacionado con el exceso de transmisión de dopamina. Obviamente esto es multifactorial. Y el hipoactivo está mucho más relacionado con alteraciones del sistema nervioso central. Pero todo esto va a generar delirio. Toda esa cantidad de circulitos que ven ahí con hipohiperglicemia, infecciones, hipoxia, la edad, el hecho de tener anestésica, el haber sufrido trauma, todo lo que es el estrés oxidativo, la neuroinflamación, la falla hepática, las alteraciones del sueño, regulación anormal de los neurotransmisores, anormalidades neuroendocrinas, el uso de drogas que manipulan la acetilcolina, la dopamina, el GABA, etcétera. O sea, son una cantidad de factores que nos van a generar delirio. Este es un estudio de depresión y ansiedad en pacientes y estrés postraumáticos después de que estuvieron en UCI, 26 UCI de Reino Unido, incluyeron 16
pacientes mayores de 16 años con más de 24 horas de estancia en UCI. Se hizo un seguimiento telefónico, se incluyeron 21.000 pacientes y el cuestionario se envió a 13.000 pacientes que habían sobrevivido. Se hizo un seguimiento de 3 meses a 2 años. La prevalencia de ansiedad muy alta, 46%, depresión 40%, 22% de estrés por traumático y 18% tenían todo, ansiedad, depresión y estrés por traumático. Pero esto es lo más importante, la mortalidad a 2 años fue más frecuente en los pacientes que estaban deprimidos. Entonces sacamos el paciente vivo, pero esos pacientes se van a morir probablemente en los siguientes 2 años. Y esto es otro estudio muy interesante donde trata de mirar si esos pacientes que tienen delirio a 2 años, definitivamente eso impacta, digamos, en sus condiciones mentales y definitivamente sí va a dar una alteración mental permanente en esos pacientes. La dimensión neurocognitiva, las principales funciones cognitivas que se afectan son la atención, la concentración, la velocidad del procesamiento mental, la memoria y la función ejecutiva. Los pacientes tienen dificultades para recordar, comprender, explicar o interactuar, dificultades para reintegrarse tanto a su entorno social, laboral y familiar. Y los factores de riesgo pues son todos, la sepsis, la hipoxia, la hipotensión, los medicamentos sedantes y analgésicos y especialmente el delirio. Y con respecto a la familia, los familiares van a tener estrés postraumático, pérdida de las rutinas habituales, pérdidas económicas, sentimientos de culpa, síntomas en familiares se pueden extender hasta por 10 años. Pueden tener duelos complicados cuando el paciente ha fallecido y hay una pérdida de meses laborales con exacerbaciones de enfermedades previas también para esos cuidadores. Y esas alteraciones, como lo podemos ver en ese estudio reciente que salió publicado en Intensive Care este año, esos se pueden mantener en el tiempo. Fíjese que la ansiedad incluso a 12 meses todavía estaba presente, la depresión también, el estrés postraumático y la mezcla de todos estuvo presente en un buen porcentaje de esos pacientes, incluso hasta un año después del seguimiento. Por el 2020 se hace como una nueva reunión de la Sociedad de Cuidado Intensivo y vuelven a tocar el tema de la alteración cognitiva con una serie de factores de riesgo que ya lo conocemos, salud mental y física. Tratan de puntualizar cuáles serían los cuestionarios que se tienen que hacer o los tamizajes desde el punto de vista cognitivo, el MoCA, desde el punto de vista de ansiedad, el HATS, desde el punto de vista de estrés postraumático, el ISR, y desde el punto de vista de función física, el test de caminata de los 6 minutos y el EuroQ o 5D5L, que serían los que ellos recomiendan que se deban hacer en estos pacientes para seguimiento de estrés postraumático. Cuando se debe hacer la evaluación, recomiendan que apenas salgan entre 2 o 4 semanas después de haber salido. Evaluaciones deben hacerse de su calidad de vida, debe hacerse el cuestionario cognitivo del MoCA, cuestionarios de salud mental y hacer pues los test, principalmente el test de caminata de 6 minutos para ver cómo está el tema de debilidad muscular en esos pacientes. Esto es un trabajo que tienen los españoles de un programa de seguimiento al alta de unidad de cuidado intensivo. Ellos también entonces lo que buscan es la sobrevida, eso lo hacen por entrevistas, la función física, lo que hacen ellos es el índice de CATS y el test de caminata a los 6 minutos y obviamente los puntos de corte, incapacidad para alguna de las actividades, incapacidad para deambular. De función mental hacen el test, el puntaje que buscan es mayor de 7 y cada uno de los test que ellos hacen para tratar de establecer en qué condiciones de salud se encuentran estos pacientes que salieron de la UCI. Bien, entonces, en términos generales, lo que hemos visto hasta ahora es todo lo que ocurre en esos pacientes que están en unidad de cuidado intensivo, que logran salir vivos, pero que quedan con una serie de alteraciones. No podíamos dejar pasar por alto, obviamente, el COVID, y si ustedes se fijan aquí, el COVID tiene exactamente las mismas alteraciones posteriores a estar con COVID. Alteraciones psicológicas, cognitivas y físicas, que es muy similar a todo lo que ocurre con los pacientes que no tienen COVID. Y esto es lo que vemos en esta otra diapositiva de este artículo recientemente publicado en la revista Life. Básicamente unos componentes del PICS como ansiedad, estrés postraumático, sarcopenia, debilidad muscular y unos mucho más específicos del COVID como pérdida del gusto y del olfato, las palpitaciones, que todos los que manejamos pacientes post-COVID es frecuente que lleguen taquicárdicos por alteración autonómica, la persistencia de la tos, la cefalea, pero todo eso se puede entremezclar en los dos, es decir, la disnea, los dolores, la depresión, la fatiga, las alteraciones del sueño. Es decir, el long COVID o el COVID largo que llamamos ahora o síndrome post-COVID no es más que un PICS también sobre
todo el problema es que tenemos ahora pues mucho más pacientes con este tipo de padecimiento. Entonces, si conocemos todo esto, pues tenemos que intentar prevenirlo. Y esa prevención la podemos hacer primaria, podemos hacer una prevención secundaria y una prevención obviamente terciaria. Y aparece en la Sociedad de Medicina Crítica esto, que es lo que intentamos hacer en este momento, cómo manejar dolor, agitación y delirio en la UCI. Y tenemos una estrategia que va de la A a la F por sus siglas en inglés, pero la vamos a desglosar aquí rápidamente. La A es evaluar, prevenir y controlar el dolor. Se recomienda evaluar el dolor por lo menos 4 veces por turno utilizando escalas validadas. Entonces, escalas visuales análogas o cuando están intubados hacemos la escala de compartimental del dolor o de comportamiento del dolor. Se debe tratar el dolor lo más rápido posible. Una vez el paciente manifieste dolor, deberíamos antes de 30 minutos tener controlado eso, utilizar enfoques no farmacológicos y obviamente enfoques farmacológicos, protocolos de despertar espontáneo y de respiración espontánea. En la medida que se pueda, tenemos que ir bajando la sedación para que el paciente empiece a despertarse y empiece a hacer actividad diafragmática. Es definir un periodo diario de interrupción de la sedación para reorientar pacientes en relación al horario del día y conducir un protocolo de respiración espontánea con el objetivo de liberar el ventilador. Elección de analgesia y sedación, reevaluar como mínimo una vez al día por el equipo multidisciplinario la necesidad de las intervenciones farmacológicas que se iniciaron para el tratamiento del dolor y agitación. Con respecto a delirio, debemos evaluar, prevenir y gestionar. Entonces, considerar sedantes, es decir, si no los necesita hay que quitarlos, revisar las medicaciones y hacer un plan de reducción de la exposición a las drogas. Tenemos que quitar todo lo que pueda generar delirio. Tenemos muchas drogas en UCI que generan delirio, benzodiazepinas, metoclopramida, quinolonas, son muchas cosas que nos van a generar delirio e intentamos usarlas lo menos posible. Evitar algunas situaciones tóxicas como la hipoxemia, la infección nosocomial, la inmovilización y intentar hacer intervenciones no farmacológicas, que son muchas y que son estrategias que tenemos que involucrar también a la familia. Corregir todos los trastornos del sodio y otros trastornos hidroelectrolíticos. La movilidad precoz y el ejercicio es fundamental en este momento en las unidades de cuidado intensivo. Tenemos que hacer estrategias de implementación de programas de movilización precoz y la participación de la familia fundamental. Evaluar la importancia de la participación de los familiares en la UCI, no solo como agentes pasivos, sino como agentes activos del cuidado y manejo de ese familiar que está enfermo. Y en esto se involucra todo lo que es la rehabilitación temprana. Aquí están como las indicaciones de cuándo podemos empezar rehabilitación. El paciente tiene que tener unos criterios de estabilidad respiratoria, cardiovascular y del sistema nervioso central. Y hay unos criterios de cuándo interrumpir esa rehabilitación. La rehabilitación del paciente crítico tiene 5 fases. Hemos tenido mucha dificultad. A veces nuestros especialistas en rehabilitación no están muy familiarizados en el tema de la rehabilitación del paciente crítico y se ha venido trabajando pues, por los grupos de cuidado intensivo. Este es un consenso que aparece de la Sociedad de Fisiatría y de la Sociedad de Cuidado Intensivo. Y esto es más o menos lo que estamos nosotros tratando de hacer, 5 niveles de rehabilitación dependiendo de las condiciones del paciente, que van desde movilización pasiva hasta ejercicios activos y resistivos. Y esto es más o menos lo que hacemos, que el paciente empiece a pedalear en la unidad de cuidado intensivo, lo paramos incluso con ventilación mecánica y muchas veces lo ponemos a caminar incluso con la ventilación mecánica. Cuando está sentado también tiene que estar ejercitándose. Todo esto nos va a disminuir definitivamente los tiempos de estar en unidad de cuidado intensivo, como queda visto en este estudio reciente de marzo del 2022, donde la rehabilitación física hace una revisión sistemática. Definitivamente no impacta en sobrevida, pero sí impacta en días de estancia en UCI y en días obviamente de ventilación mecánica, y todo eso nos va a generar pues menor discapacidad en los pacientes. La parte nutricional es también fundamental. Hablábamos que la sobrealimentación hace daño, pero la malnutrición hacia abajo, la desnutrición también hace daño. Conocemos las diferentes fases del paciente crítico, entre 1 y 4 días, vamos incrementando progresivamente las calorías. Nosotros calculamos las calorías de varias formas. Si tenemos calorímetro indirecto, lo hacemos por calorimetría indirecta. Si tenemos la producción de BCO2 en un capnógrafo volumétrico, lo hacemos con la capnografía volumétrica, o si no, calculamos en general 25 calorías por kilo y basados en eso hacemos nuestro aporte calórico. Entonces, estos pacientes en los primeros días necesitan solo 25% de calorías el primer día, 50% el segundo y 75% lo calculado.
Posteriormente, tratamos de incrementar pues, las calorías. Si tenemos calorimetría indirecta, le damos el 100%. Las proteínas en esta fase deben ser de 1.3 gramos por kilo día. En la fase post-UCI incrementamos aún más las calorías, damos el 125% de lo que hemos predicho o 30 kilocalorías por kilo. Aquí incrementamos las proteínas de 1.5 a 2 gramos kilo día. Y en la fase de descarga poshospitalaria intentamos dar 35 kilocalorías por kilo y las proteínas entre 2 y 2.5 gramos por kilo día. Estos son estudios que han sido validados y es las recomendaciones que tenemos en el momento para la nutrición de estos pacientes críticos. Desde el punto de vista de tratamiento, pues las alteraciones cognitivas, toda la prevención del ABCDF, pero tenemos que hacer toda la rehabilitación cognitiva con obviamente especialistas en esto, especialistas en salud mental, especialistas en todo el tema ocupacional y de terapia física, los cuestionarios también que ya habíamos hablado de cómo calificar cada una de las discapacidades en este tipo de pacientes. Y sin duda, algo que es muy importante, que es la humanización del cuidado intensivo, que es algo que se está haciendo, lo que se llaman las UCI con H, es decir, UCIs humanizadas, UCI de puertas abiertas, donde hay estrategias de comunicación, bienestar del paciente, presencia y participación familiares, cuidados al personal, prevención y manejo y seguimiento del síndrome post-UCI, infraestructura humanizada y cuidados al final de la vida, lo que llamamos ahora el código lila en esos pacientes. ¿Quiénes hacen el programa de seguimiento? Enfermeras, médicos, equipo multidisciplinario. Hay que hacerlo a todos los pacientes cuando han salido de la hospitalización, por entrevistas telefónicas o incluso por visitas. Estos son unas propuestas de los tiempos, qué es lo que se tiene que mirar. Y esto es un poco como el continuo. Cuando está en UCI lo que queremos es que sobreviva. Cuando está en el hospital queremos tratar de recuperarlo para que pueda salir y rehabilitarse y volver a ser productivo. Y esto es lo mismo. Sobreviva, descargarlo del hospital y poderlo reintegrar básicamente a la sociedad. Esto es exactamente lo mismo, perdón que pase rápido, pero ya se nos acabó el tiempo. Y esto sería manera de resumen. Debemos hacer el ABCDF, es decir, evaluar, prevenir y manejar el dolor, etcétera. Pero lo que buscamos es soporte emocional, manejo de los síntomas psiquiátricos con medicación o terapia, consejo nutricional, ayudamos a que duerme el paciente, rehabilitación, fisioterapia, tanto respiratoria ocupacional. Y las conclusiones que tenemos de todo esto es que los avances en la medicina de cuidados intensivos dan como resultado un mayor número de sobrevivientes en UCI que estarán a riesgo de desarrollar el PICS. El PICS es una entidad frecuente, como ya lo vimos, genera un grado importante de discapacidad e incluso influye en calidad de vida y sobrevida de los pacientes y su entorno familiar. Es decir, no es solo del paciente, sino también de la familia. Los tres dominios principales afectados son función cognitiva, psiquiátrica y función física. Debemos identificar pacientes a riesgo e iniciar las intervenciones, estrategias A, B, C, D, E, F. Son fundamentales para el desenlace a corto y largo plazo de estos pacientes. Los signos y síntomas de PICS mejoran durante los primeros 6 a 12 meses, pero estos pueden prolongarse incluso por años. Y esto tal vez es lo más importante y es el último mensaje que quería dejar. Tenemos que intentar hacer grupos multidisciplinarios con el concurso de medicina interna, medicina crítica, fisiatría, psicología, psiquiatría, enfermería, terapia física, respiratoria y fonoaudiología para lograr un manejo adecuado de pacientes con PIC y de sus familias. Como se dieron cuenta, es bastante complicado el manejo de estos pacientes. Un solo médico no puede generar el manejo de esto. Un médico especialista en medicina crítica difícilmente va a lograr solo hacer este tipo de abordaje post-UCI. Bien, yo lo que quería mostrarles acá era este síndrome, familiarizarlos con algo que estamos viendo todos los días a raíz del famoso síndrome del COVID largo o post-COVID, pero también eso es propio de todos los pacientes críticos y tenemos que de alguna forma como internistas involucrarnos en el manejo porque a nosotros son los que nos llegan este tipo de pacientes. Bueno, pues muchas gracias.